Ser podcast. Ya estamos en el tercer capítulo del cuaderno de Jimena Mayer. Buenos días, Jimena, ¿cómo estás? Buenos días, Lourdes, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer con las ilustraciones que vas dibujando en todos los programas? Bueno, yo es que acumulo dibujos. Yo insisto en lo del libro, tenemos que hacer un libro. Bueno, yo es que dibujo tanto, esto es el modelo iceberg, o sea, solo se ve la punta. Mi trabajo publicado es, yo no sé, debe ser el 2% de todo lo que dibujo, pero bueno, no importa, ahí va quedando todo. Ahí va quedando todo, lo vamos guardando todo como un tesoro, sí. Porque cuentas, tus dibujos van contando todos los capítulos que vamos abriendo cada semana de historias relacionadas con el arte. Sí, pequeños detallitos que nos enseñan, sí. Nos abren ventanas. Pequeños detalles, pero que nunca son pequeños, porque realmente aportan un montón de cosas. Mira, el domingo pasado ya estuvimos merodeando por el Museo del Prado con Sonia Taravilla, hablándonos de, pues historias que habían sucedido dentro, en el entorno. Y yo, fíjate, pensando en la época en la que estamos, que es verano, que mucha gente seguro que viaja a los lugares y allí busca los museos. Si hay algún turista, alguien que venga de visita a Madrid y decide ir al Prado, ¿tienes algún recorrido, alguna ruta que aconsejes? Yo siempre aconsejo intentar ver pocas cosas, porque el propio Prado sugiere una ruta, por ejemplo, de 1 hora, de 15 horas maestras, que yo creo que yo no recomiendo ver el Prado, sí, porque vas como un poco de oca en oca y es un mareo. Yo creo que es mejor ir a hacer poco y abarcarlo bien. Y además, te da un estendalazo. Sí, no, sobre todo que es que das muchas vueltas y al final vas viendo que son cuadros que no tienen nada que ver unos con otros. Yo creo que la gracia del Prado es que yo insisto siempre con eso, pero es que me parece lo más bonito que tiene maravillas, pero sobre todo lo que tiene obras que tienen relación entre sí, que llevan juntas toda la vida, que son obras que se han dado el paso unas a otras y eso es lo especial del Prado. ¿Y, por ejemplo? Bueno, pues mira, por ejemplo, una ruta que a mí me encanta hacer, que es cortita, además está todo cerca también, porque el problema del Prado también, que te dicen 15 horas maestras y ahora haces 18 kilómetros para arriba, para abajo. No, sí, yo creo que te conmuta una etapa del Camino de Santiago o algo así. Tour de Francia directamente, no. Te doy una, mira, que está todo cerquita, que empezando por Velázquez, por supuesto. Es mi amor. Entonces, un cuadro de Velázquez que está, en la sala 12, que es la sala grande donde están las Meninas, pero empezando por un cuadro que no es el más así espectacular de lejos de Velázquez, que es el retrato de Martínez Montañés, que es un cuadro precioso, porque es un retrato, es muy bonito, pero bueno, es como soso, un poco así de lejos, digamos, ¿no? Porque es un señor de negro sobre un fondo marrón, pero es Martínez Montañés, que era escultor, y entonces está haciendo un retrato de Felipe IV, pero Velázquez no ha acabado el cuadro, entonces la parte de la escultura está simplemente esbozada, solo está con 4 pinceladas, reconoces perfectamente que es Felipe IV y ves cómo pintaba Velázquez, que era así de chulo, que es que empezaba directamente con pincel, que eso es una cosa alucinante. Entonces empezar por ahí, luego por supuesto ver las Meninas y ver por ejemplo a la Reina Mariana, que es un cuadro tan bonito que acaban de restaurar además, y luego en cambio, en vez de seguir con obras maestras, ir a una sala que no son tan maestras, que es la sala 16, que está ahí al lado, y que es una especie de qué pasó con los de la sala 12, porque les ves a la infanta Margarita de las Meninas, por ejemplo, luego con 17 años a punto de irse a casar a Viena, pero que está de luto por su padre, entonces claro, ves el cambio ahí, luego ves a Baltasar Carlos, en vez de niñito lo ves de más mayor, y también ves que no pintaba tan bien como Velázquez, con lo cual aprecias otra vez lo bien que pintaba Velázquez, pero también ves, por ejemplo, esto que yo insisto con que son obras que han estado juntas siempre y que tienen que ver unas con otras, porque por ejemplo hay un retrato de Carlos II que tiene una mesa. Y esa mesa está en el Museo del Prado y son unos leones de bronce dorado que trajo Velázquez de Italia, porque Velázquez era decorador del palacio. Entonces, pues bueno, eso, y esas las puedes ver, esas mesas están ahí, que tienen además la tapa de la propia mesa es de piedras duras, que es otra parte de la colección del Prado, que son una maravilla, a mí me encantan y son, pues eso, pueden pasar un poco desapercibidas si están solo mirando a las paredes, pero no, miras al centro y ves esa mesa. Es que ahora que estás diciendo esto, me viene muy bien para recordar que el Prado no es tan solo una pinacoteca, no tan solo es un museo que albergue pintura, también hay escultura, artes decorativas, es un repertorio amplísimo, ¿no? Por ejemplo,
la colección de escultura me parece que se compone de más de 1000 obras. Muchísimas obras, y además, mira, muy recomendable ahora también para verano, porque no suele haber tanta gente en las salas de escultura y están, pues eso, estás más tranquilo, o sea, te quitas de la bulla y te vas por ejemplo, al claustro, que es precioso, y están las esculturas, todas esas de los Leoni, y además ves a los restauradores por ahí arriba trabajar un poco, se ven por las ventanas y eso lo viste cuando estabas haciendo el libro, el cuaderno del... Bueno, yo ahí pude pasar al otro lado, que eso fue ya, claro, mejor todavía. I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon. Bueno, pues quizá una de esas personas restaurando obras que tú veías en esas jornadas que pasaste en el Prado para hacer ese cuaderno del Prado es Elena Arias. Ella es una restauradora, licenciada en Bellas Artes, restauradora de artes decorativas del Prado. Muchísimas gracias por venir a la radio. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Oye, las artes decorativas, Elena, abarcan una gama amplísima. De objetos. ¿Qué tipo de piezas son las que más restauras, las que requieren más atención? Lo bonito de mi especialidad es la variedad de materiales que tengo. Claro. Tengo que estar siempre estudiando e informándome de materiales distintos, de todo tipo de distintos formatos y de materiales. Porque, bueno, yo llevo desde el Tesoro del Delfín, que es una maravilla, hasta los tapices, tenemos tapices de Panemaker magníficos, las colecciones de orgánicos, las consolas de piedras duras que son maravillosas. Ahora, como lo que hablábamos, ¿no? Sí, esta mesa. Los leones, sí. Los leones los restauramos hace... pues justo cuando yo llegué al Museo del Prado, la primera obra que restauré fue los leones de Velázquez. Qué bonitos. Que son una preciosidad. ¿Qué has dicho? ¿Orgánicos qué son? ¿Es marfil o...? Me lo has quitado de la boca. Estaba pensando a ver qué es esto. ¿Qué es? Pues desde textiles, marfil, todo tipo de materiales orgánicos, carey, todo tipo de materiales. Mi especialidad realmente, mi formación viene de la arqueología. Yo soy restauradora de arqueología. Pero en las artes decorativas, como abarca esta mezcla de materiales, buscaron un perfil de arqueólogo, porque nosotros, claro, cuando estamos en una excavación, con lo que trabajamos es con la relación entre distintos materiales. Tienes un hierro con un textil, con un poquito de marfil, y tienes que sacar todos esos materiales adelante, y cada uno requiere unos tratamientos distintos que no pueden ser agresivos con lo que tiene al lado. Entonces, esa forma de trabajar con mucho tipo de materiales distintos es lo que más bien desarrollamos los que procedemos de arqueología. Pero yo me imagino un laboratorio de química casi para abordar una restauración de un objeto que combine todo esto. O sea, no puedes ir con un limpiador multiusos de esos, ¿no? para todas las superficies, sino que tienes que tener algo muy específico para cada cosa. Es un laboratorio casi. Sí, lo que pasa es que los laboratorios están... los compartimos, es decir, el Museo del Prado lo que tiene son unos laboratorios de química y de estudios con los que colaboramos, que son fundamentales para entender el estado de conservación de una obra cuando nos llega. ¿Y de qué manera tienes que tratarla? Claro, ¿Por qué? Y cómo tienes que tratarla, porque realmente... la restauración tiene unos criterios muy estrictos. Trabajamos con criterios muy estrictos de conservar todo lo que es original. Pero también tenemos que conservar la historia de la pieza. Eso es muy bonito. Es lo que la gente a veces no entiende muy bien cuando hablamos de la pátina. La pátina, mucha gente piensa que es la suciedad, que tú un cuadro le quitas el óxido y lo ves. No es la suciedad, es la historia de la pieza. Entonces, es tan importante la pieza en sí y el material como la historia que ha llevado. Si ha sufrido un incendio, si ha sufrido una caída, si ha sufrido una reparación, un cambio de estética. Todo eso te va contando, te lo cuenta la obra, y cuando lo restauras tiene que quedar ahí. Cuando una restauración, la obra queda como nueva, es una mala restauración, porque le has quitado la historia, le has quitado la pátina. Ajá. Entonces siempre tienes que conservar esa parte bonita que es lo que cuenta la pieza en sí. No solamente el material, sino la historia. Pero eso me imagino que habrá escuelas de eso, ¿no? Porque yo ahora que voy fijándome mucho en cerámica y veo que hay gente que restaura cerámica que parece que acaba de salir de la fábrica esta mañana, que es que les quieres matar, y luego en cambio otros dejan, si falta un azulejo,
se queda como está, dejan el hueco. Otros, en cambio, en Italia vi que lo pintan de un color parecido, pero con unas rayas, dejando muy claramente que es una pincelada nueva, pero que de lejos no te choque tanto. O sea, hay criterios muy diferentes. Bueno, hay criterios y criterios. Bueno, no, claro, eso digo, pero... O sea, hay reparaciones y restauraciones, podemos decir. Qué buena frase. Y también hay estropicios, me temo, claro. Hay estropicios también, claro. Sí. Entonces, en el museo tenemos unos criterios muy estrictos. Tienes razón que hay veces que tú ves obras que les han dejado como nuevas, generalmente son reparaciones. Claro. Son cosas que son intervenciones de personas que no están, no tienen, no siguen los criterios y no tienen los estudios, porque restauración es un estudio de grado. Entonces tienes que saber muy bien cuáles son tus límites y qué puedes hacer o no. A lo mejor sí que podemos entrar en si haces un regatino para tapar una laguna o si la dejas vista. Ahí sí que son criterios. Entonces ahí yo en el museo tendemos a intervenir lo menos posible, lo menos. Casi nunca reintegramos volumétricamente ni de color en escultura y en artes decorativas, pero sí que ha habido casos que hemos tenido que hacer reintegraciones mucho más... que intervengan más, o sea, que de volumen y de policromía, pero siempre con unas razones y siempre dejando una marca que permita distinguirlo. La semana pasada estuvimos hablando ¿te acuerdas que estuvimos hablando del robo del tesoro del delfín? Tú lo has mencionado ahora y estaba preguntándome si al recuperar estas obras, que por ejemplo esta que ha sido robada, la restauración de algo así tiene que ser también muy, muy complicado, ¿no? No sé si están muy deterioradas. Es muy doloroso. Ay. Sí, porque el tesoro es tan bonito que cuando ves las piezas que robaron, que no han vuelto a aparecer, que posiblemente las fundieron, a mí sobre todo me producía dolor. Sí. El vaso de los dragones, los 2 dragones de la parte alta, que se conservan fotos en blanco y negro, ¿sabes cómo eran? Con unos esmaltes valiosísimos que no supieron apreciar y que posiblemente fundieron simplemente para sacar el oro, produce dolor. En estos casos, por ejemplo, eso no se repone. Pero sí que hubo un vaso que fueron arrancando trozos, y teníamos el pie y la copa. Faltaba el fuste. Y ahí sí que hicimos una reintegración. Partiendo de una foto, ahí sí que pudimos hacer una reintegración en un material distinto que yo creo que un visitante no lo distingue, pero si te fijas con cuidado sí que lo distingues. En este caso a lo mejor el criterio era para ver la pieza entera, ¿no? Para poderla apreciar, claro, porque más funcional, sí, claro. Sí. Pero por ejemplo también tenemos, lo que nos cuenta mucho de las piezas son los estuches. Los estuches, las piezas que faltan, sabemos cómo eran por la forma de los estuches que las albergaban. Y tenemos un vaso que se rompió, y decían, bueno, que si lo podíamos reintegrar o no, y lo que hemos hecho es ponerlo dentro del estuche. Los trozos que quedan están dentro del estuche, de manera que no hace falta añadir materiales. Porque con la forma ya lo ves. Ya lo puedes ver, sí. Porque en estos casos así de rotura o depende del estado que te llegue la pieza, es casi como armar un puzzle, ¿no? Ay, sí, a mí es que los puzzles me encantan. Sí, mira. Sí, yo creo que mi profesión me gusta por los puzzles. Yo soy muy de darle vueltas a cómo lo hicieron. Sobre todo me gusta mucho el trabajo de los artesanos. Cuando te sitúas en esos momentos, en el 17, en el 16, que tenían unas limitaciones técnicas, ¿cómo lo pudieron solucionar para hacer esas maravillas? Entonces, esa forma de ir entendiendo el puzzle es muy bonito. Ahora, por ejemplo, estoy restaurando un relieve de marfil, bueno, está prácticamente terminado, que está formado por 31 piezas de marfil separadas, que las tuvimos que escanear para poder hacer un soporte específico. La verdad es que ha sido muy interesante, pero al poder jugar con ellas, con la réplica, hemos podido saber que todo ese relieve de marfil procede de una sección de colmillo de 17 centímetros por 18. ¡Wow! Que es muy poquito. Sí. Y entonces, claro, cuando empiezas a ver cómo la visión espacial que tuvo el autor, Lucas Fallerbé, para aprovechar todo el marfil e ir cortando todos los volúmenes para que de esa sección de colmillo poder desarrollar todo ese relieve, es impresionante. Es todavía Qué más, maravilla. lo aprecias todavía mucho más. Oye, y ahora me parece un hallazgo interesantísimo, y te iba a preguntar que, claro, a lo mejor restaurando una pieza y con las actuales técnicas que existen, ¿no? Que se descubren un mogollón de cosas, no sé si alguna vez te ha pasado restaurando una pieza
¿te has encontrado algún secreto, alguna sorpresa? Sorpresa sí que te encuentras. Lo más así curioso fue una vez en una consola de piedras duras. Las consolas tienen unas estructuras de hierro, que son las que sujetan realmente el peso del tablero de piedra, que pesa mucho, y sobre esa van situadas la decoración de bronce dorado. Y entre medias un día apareció un pagaré. Apareció un depósito de un pagaré que habían dejado de principios del 19. Qué bueno. Sí, Qué se ve que bueno. alguien ya lo cobró y lo dejó ahí. Y ahí se coló. Sí, también aparecen muchos periódicos. Y luego, por ejemplo, los leones, eso sí que fue muy bonito. Los leones de los que ha hablado Ximena, los leones que trajo Velázquez los trajo para soportes de unas consolas que iban a ir colocados en el Salón de los Espejos del Alcázar. Entonces, son unos leones que tienen la cabeza plana. Esos leones, después del incendio del Alcázar, quedaron muy dañados y en época de Carlos III se restauraron. Entonces se llevaron a Pedro Michel, el escultor de Palacio, y él les completó la cabeza y 4 de ellos se redoraron de nuevo. Redorar es muy caro. Redoraron 4 porque tienes que aportar mucho oro, y cuando fallece el rey, los otros leones que les quedaban pues no los dejaron tal cual. Esos 4 leones son los que están ahora en el Salón del Trono, en el Palacio Real. Siempre que salen los reyes, esos 4 leones que miran a cada lado. Y entonces ya no se sabía si los leones vinieron con la cabeza completa y la serraron, o si vinieron con la cabeza plana para las consolas. Y los del museo que tenemos en el Museo del Prado, los tenemos con la cabeza cortada. Y entonces un día que bajé a los almacenes, recién llegada y tal, yo estaba restaurando los leones, estaba muy, muy interesada, me encuentro todos esos casquetes colocados encima de una balda, uno tras de otro. Las cabezas de los leones. ¡No, entonces, armaste el puzzle! Fue de esos momentos que recuerdo como... Porque estaba, claro, cuando los quitas de la cabeza se quedan sin forma. Entonces estaban puestos como elementos decorativos de pared, sin dorar. Claro. Y entonces de pronto verlos fue como... Y que cuadraba con las cabecitas de claro. los leones. Debió ser un momento... Claro, los colocas y cuadran perfectamente y entonces te permiten saber cómo fue la historia, cuándo los prepararon, los 4 que quedaron libres, y esos momentos son maravillosos. Sí, ahora me estoy Son imaginando la emoción, ¿no? Bueno, es que te diré que yo vi un momento, hombre, no tan emocionante, pero para mí fue casi, bueno, igual de emocionante, porque vi a Elena restaurar un azulejo, que el Prado normalmente no tiene azulejos, pero bueno, tenían y yo pedí verlo y justo me dijeron, mira, pues lo están restaurando, vale, puedes ir. Y entonces estaba Elena ahí con el cuidado que tiene. ¿Lo ves que todo... siempre acabamos en los azulejos? Hombre, yo, ¿qué le voy a hacer? Yo la conozco por ahí. Claro, sí. Pero bueno, todo vuelve y entonces era un azulejo que habían restaurado con criterios de estos otros, claro, que habían puesto ahí una escayola, todo, para dejarlo como si estuviera nuevo, lisito todo, y entonces pues nada. Pero claro, esa cosa lisita ya tenía 100 años y entonces Elena estaba limpiando con un bisturí, con mucho cuidado, y decía, no, bueno, aquí habrá un desconchón porque claramente estaban tapando algo. Y entonces mientras iba quitando, de repente no había un desconchón, había un búho perfecto que estaba dibujado de parte del escudo y yo me quedé como, por favor, pero esto... ¿Y tuviste ese momento? Pues ese momento que me pareció increíble porque ese búho llevaba sin ver la luz, no sé, 100 años, de repente fue como... Bueno, oye, eso te iba a preguntar, ¿y qué sientes cuando después de, con toda la humildad y profesionalidad y respeto de tu profesión, recuperas el alma de esa obra, de ese objeto? ¿Qué sientes? Sí. ¿Cómo se siente una? Pues la verdad es que se establece una relación porque yo considero que la escultura, para poder verla, tienes que tocarla. Uh-huh. Es cuando realmente ves bien una escultura, es cuando la tocas. Es como que te pones en las manos del artista y entiendes muy bien el volumen, entiendes... Entonces, en escultura y artes decorativas, el poder tocar... Por ejemplo, las piezas del tesoro eran... los tesoros eran algo muy personal, que el propietario permitía, porque estaban guardados en sitios especiales, permitía a alguien que él consideraba importante que accediera. Entonces tú lo tienes que tocar, verlo al trasluz, verlo con luz directa, verlo... muchos tienes que jugar con ellos para poder verlo. Le quitas una tapa y aparece una cara, si se la vuelves a poner aparece otra figura. Entonces, cuando tú la estás restaurando puedes acceder a eso. En el momento que has terminado la restauración, ya terminas de limpiarlo, le haces el último desengrasado, le dejas bien terminado, pones tal,
y ya viene la brigada, lo coge, se lo lleva y ya no lo puedes volver a tocar. Ay, qué pena. Pero mientras has y a mí tenido me da ese mucha privilegio, pena. Yo siento perder mucha pena, ese tacto, ¿no? A veces veo las figuras, ahora por ejemplo, el relieve de marfil está en el taller y hay días que llego y lo miro y es un placer, porque además cuanto más lo ves, más vas aprendiendo, te vas fijando en cosas. Es una preciosidad. Y claro, cuando ya se han terminado, yo conocí a Ximena con la cabeza del Diado. Con la cabeza, es que justo iba a decir, es que es una cabeza de bronce preciosa, que hay, no, preciosa como escultura, pero él es guapo, que es para caerse del revés, claro, y entonces Elena lo tocaba, yo no lo podía tocar, pero me daba una envidia, porque claro, le hacía así, le acariciaba el pelo y yo pensaba, bueno, es que vamos, ¿cómo es este hombre, por favor? Y claro, sí, es que era increíble. Es algo casi lujurioso ahora de repente. No, te juro, era un momento como de, bueno, que venga este para acá, y claro, ella le pasaba la mano por el pelo, pero vamos, como, o sea, una ternura, una cosa, claro, de mucha envidia en ese momento. Ahora estamos pensando a ver si se podría hacer alguna cosa para que la gente pudiera tocar alguna escultura, a lo mejor con réplicas. Se le está dando vueltas. Es que te estaba escuchando y estaba deseando hacerlo, ¿no? Sí. Es verdad que la dimensión de la escultura... Es que cuando lo tocas es distinto. Los leones de Velázquez, tocarlos... es que se le notan los músculos. Entonces cuando le pasas la mano, claro, como están dorados a fuego, no ves tanto el volumen, pero cuando le pasas la mano es que notas la cadera, notas cómo se mueve, notas los... Es una preciosidad, sí. ¿Y les pusiste el gorrito tú a los... No. Los nuestros están como nuestros Velázquez. Sí, pero no pusiste la pieza encima. Sí, hombre, claro, por favor. ¿Cómo resistirse a eso de repente? Llamar a todos. Venid, que vamos a pero ponerle... ese día fue cuando lo vi. Es que yo además me acuerdo que fue como... Pero esos son... Y era, sí, cuando estaba recién llegada. Luego, en estos años, yo llevo desde el 2004 en el museo, entonces se hizo la ampliación, se han hecho los almacenes nuevos, entonces hubo que llevar los antiguos almacenes a los nuevos, con lo cual hubo que ordenar, hubo que estudiar todavía muchas piezas y hemos encontrado muchas cosas. Había, pues hablando de puzzles, había una bandeja llena de fragmentos de tableros de piedras duras que estaban todos hechos, eran como piececitas de un puzzle. Y empezamos a montarlo y han salido varias piezas completas de pájaros y de flores. Ahí me imagino a Elena diciendo, tranquilos, en mi tiempo libre yo ya me dedico a montar las piezas para toda de voluntaria. Oye, pues Elena Arias, me quedaría escuchándote porque seguro que tienes historias de tesoros y de hallazgos que has ido encontrando a lo largo de tu carrera como restauradora. Pero te agradezco muchísimo que te hayas venido a la radio esta mañana. Es licenciada en Bellas Artes, restauradora en Artes Decorativas del Museo del Prado. Y Ximena, ¿qué has estado dibujando? Pues mira, he estado dibujando aquí todo tipo de jarrones. Esta semana tocaba un poco el verde mar ¿no? Sí, me encanta este verde. El turquesazo Sí. Aquí tenemos a Velázquez trayéndose un león, como si se pudiera levantar así. Sí, llevando. Aquí pues nada, aquí apreciando estas cosas. Aquí tendríamos a un príncipe del siglo XVIII con los tesoros en la mano, aquí un Goya en restauración, aquí Elena con un jarrón de algún tipo. Cada semana sale un Goya, ¿eh? No sé cómo lo haces, pero Goya siempre sobre la mesa. Yo lo consigo, de alguna manera acabamos en Goya Velázquez o empezamos en Goya y Velázquez. Pues muchísimas gracias, Ximena. Espero la semana que viene. Aquí estamos. Un beso, chao. This dream I'm dreaming, won't you wake me up tonight? 'Cause this life I'm living doesn't really feel like mine. This strange dream. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.